Hello everyone, here we are with another episode of Inside Juncos, and in this situation I'm going to answer one question because I think it's going to be a long one. So this question came from Gastón Casper from Argentina about how was the team preparation going to the race number 1 at St. Petersburg that everybody knows was cancelled, and then how we deal with the situation through the whole weekend. By the time we show up, the weekend was starting actually with a practice, and then decided to cancel and we came back home. So I'm gonna go in Spanish because the question came from Argentina. Obviously we're gonna have all the subtitles in English on the bottom so everybody can understand what I'm gonna be saying. But once again, very happy to be doing this Inside Juncos. I guess a lot of people want to know how we doing, what we did, what will we doing. So obviously welcome more questions going forward, and we're gonna try our best to answer all of them every Tuesday as episode of Inside Juncos going on Tuesday at 6 p.m. and 7 a.m. p.m. for Argentina. Voy en español para contestar a Gastón Casper, que hizo la pregunta de la carrera de St. Pete. Todos saben que un equipo de carreras se prepara muchísimo para comenzar una temporada cada año. O sea que se termina una temporada anterior, se hacen los entrenamientos que hicimos en noviembre, diciembre, los autos son desarmados completamente en su totalidad, se va de vuelta al carbono. En el caso de la pintura se vuelven a pintar los autos para tratar de siempre estar lo más liviano posible para tener la mejor performance. Así que motores nuevos, cajas de cambio todas hechas a nuevo también, suspensiones, portamasas, rulemanes, todo lo que ustedes se puedan imaginar. Así que Juncos Racing se preparó durante el invierno acá en Indianápolis para comenzar la temporada 2020 del Road to Indy en la categoría Indy Pro 2000, con lo que fueron los pilotos anunciados. Stingray Rob, continuo con el equipo para el 2020, un piloto que sin duda va a pelear por el campeonato, está andando muy bien. Y teníamos la incorporación nueva del ruso Artem Petrov. Él había hecho 2 carreras en otro equipo el año pasado, pero sí participó del entrenamiento de pretemporada, que fueron 5 entrenamientos a fines de año del 2019, en preparatoria para lo que va a ser el 2020. También se sumó Nate Aranda, que lo anunciamos hace un par de semanas también, un campeonato partido por la mitad. Él va a hacer solamente 5 carreras dobles, o sea 5 eventos para el 2020, con miras a hacer también entrenamientos de Indy Lights en la segunda mitad del año. Así arrancaba el 2020 para Juncos Racing, esas eran las expectativas. No teníamos pilotos en la Indy Lights, como todo el mundo sabe, no íbamos a hacer IMSA tampoco, y estaba en cuestión el tema de las 500 millas de Indianápolis también. Pero puntualmente la carrera de St. Petersburg nos preparamos muy bien, arrancábamos con entrenamientos privados en la Florida, fines de febrero en las pistas de Palm Beach, de Sebring y de Homestead, para continuar con el primer entrenamiento oficial justo el fin de semana anterior a lo que hubiera sido la primera carrera de St. Petersburg en Homestead Miami Speedway, donde nos mostramos muy sólidos, y ese era, digamos, el comienzo oficial de la temporada 2020 no solamente para Juncos Racing, sino para toda la categoría. Y bueno, ya ese fin de semana antes de la carrera venían algunas personas de Europa. De hecho hay un equipo RP que es de Italia, que se comentaba en la pista cómo estaba siendo la situación del coronavirus en Italia. Veíamos las noticias en España. En ese momento España era como que tenía supuestamente todo controlado. Hoy vemos que no fue así. Un poquito de la situación como estamos viviendo en Estados Unidos también ahora. Pero bueno, mucha incertidumbre. Ahí ya se empezaba a visualizar un poquito lo que terminó siendo el fin de semana siguiente, la cancelación de la carrera. Ya el ambiente estaba raro, ya las personas vos veías que tenían cierta precaución, mucho más distancia. Todo el mundo internamente sabía que esto podía pasar. Uno duda, uno trata de ser siempre optimista, pero bueno, la realidad era que fue un fin de semana diferente, y de ahí, de ese entrenamiento oficial en Homestead, el equipo va directamente a la pista de St. Petersburg. Yo tenía unas reuniones en Indianápolis, con lo cual tuve que volver a Indianápolis rápidamente el domingo a la noche y volver el miércoles para St. Petersburg para la carrera. Y ya los aeropuertos estaban diferentes. Si bien yo personalmente tomé todos los recaudos necesarios, ya se veía que la cosa no estaba bien, mucha preocupación en la gente, los vuelos, los azafatas cuando hablan adentro del vuelo. Ya se empezaba a notar un cambio que con el correr de los minutos y de los días fue magnificándose. Y bueno, tal es así que yo me acuerdo, llegué el miércoles a la noche al hotel a encontrarme con mi equipo, y mi propia gente ya cuando yo llegué al hotel ya era como que hasta ahí nomás, Ricardo, no te acerques más, que estaba perfecto.
pero realmente se sentía la diferencia. Ellos, todo el equipo mío, hacía ya 3 semanas que estábamos en la Florida, o sea que ellos no habían tenido contacto con nadie, más allá de estar el grupo de un lado para el otro, de una pista a otra, para prepararse para el campeonato con los entrenamientos que estábamos haciendo. O sea que el único que estaba yendo y viniendo en ese caso era yo. Pero bueno, hicieron lo que tenía que hacer y arrancamos el fin de semana en San Pete con un calendario corto, con un calendario como siempre es un solo entrenamiento y de ahí vas a clasificar. Se termina arrancando el jueves, que era el día de entrenamiento, con mucha incertidumbre, la pista todo detenido, en pausa por el momento, hasta esperar nuevas informaciones de la categoría. Tanto la Indycar como la Indy Lights, como las categorías que había de IMSA también y la Indy Pro 2000 nosotros, todos en stand-by esperando qué resolución se tomaba. Y obviamente uno se empieza a poner nervioso, los pilotos empiezan a preguntar, se corre, no se corre, qué va a pasar, las noticias permanentes en los teléfonos, permanentemente mirando lo que pasaba en España. España se empezaba a disparar, Italia la situación era caótica, empezaba a ser bastante preocupante. Conclusión, se decide tomar la decisión de que se postergaba todo para el día siguiente y a las 8 de la mañana nosotros teníamos la primera práctica de Indy Pro 2000 el viernes. Yo pensaba internamente que realmente se tenía que cancelar todo porque ya no estábamos ni siquiera mentalmente el equipo preparado para afrontar lo que sería el fin de semana, mucho menos un piloto que se tiene que subir al auto y no cometer errores en una tanda de 25 minutos para tener que ir a clasificar. Era demasiado la presión, demasiado difícil todo. Se dijo que se había cancelado la NASCAR, primero que la NASCAR corría en Georgia, cerca de donde estábamos nosotros, pero sin público. Después se terminó confirmando la noche del jueves que la NASCAR directamente cancelaba la carrera. Y uno se empieza a enterar cómo van cancelando las otras carreras en distintos lugares. Con lo cual el viernes a la mañana efectivamente mueve la F2000, que era la primera categoría, de vuelta a concentrarse, parece que todo va a funcionar, salen los autos a pista, nosotros calentando motores nuevamente, por tercera o cuarta vez, los pilotos se ponen los cascos, vamos al auto, esperamos nuestro momento, vamos a la grilla a los pitbox donde tenemos que estar todos y efectivamente se llevó a cabo la única práctica que tuvimos, que era la única en realmente cronograma. Y bueno, nos fue relativamente bien, arrancamos un poquito complicados, es difícil para los pilotos, les habíamos puesto ya en la cabeza, es muy importante tener de alguna forma dividir esa tanda tan corta en 3 sectores. Primero salir tranquilo, ver cómo está la pista, puede estar sucia, solamente habían andado los F2000, podés romper una goma, te pueden pasar varias cosas. Después la segunda parte, digamos, los primeros 10 minutos, los segundos 10 minutos ya empezar a buscar una línea, empezar a buscar un tiempo y los últimos 5 minutos, después de una parada en los pits, salir a tratar de realmente probar una vuelta realmente rápida a ver qué pasa. Pero bueno, ya cuando volvimos a la carpa, esperando para la clasificación, que se volvió a cambiar el horario, viene la comida, ya la gente estaba muy nerviosa, los comentarios cada vez eran mayores de la cantidad de eventos que se venían cancelando y el rumor era que por ahí se cancelaba la carrera, los pilotos no quieren que se cancele, menos los padres, están los sponsors de por medio, una situación bastante complicada y finalmente estábamos comiendo cuando me llega a mí la notificación en el celular de que la carrera había sido suspendida, cancelada. En ese momento no se sabía, pero que en ese momento, a partir de las 3 de la tarde, la pista iba a estar liberada para que todos los equipos pudieran volver a casa. Eso fue más o menos alrededor de las 12:30, 12:45 del viernes, con lo cual, bueno, decidimos comunicar a todos los pilotos, algunos lo tomaron bien, otros por ahí no tanto, fue una situación complicada, pero creo que era la decisión correcta sin duda por parte de la categoría cancelarlo. Uno hace todo un esfuerzo, todo estaba puesto para esa carrera, pero así son las cosas, no fuimos los únicos perjudicados en todo esto. Creo que hoy en día la humanidad entera está siendo muy perjudicada por este coronavirus, esta pandemia que lamentablemente nos está tocando vivir a todos. Así que bueno, la decisión en ese momento era trabajar lo más rápido posible. Uno empieza a entrar medio en pánico, uno se quiere volver a la casa lo más rápido posible. Los vuelos nuestros eran para el sábado a la noche, porque supuestamente el sábado a la tarde terminaba la actividad y volábamos desde Orlando. El día anterior o 2 días antes, Disney World había cerrado completamente los parques, con lo cual imagínense la situación del aeropuerto de Orlando, lo que era no solamente el de Orlando, sino todo el país y los de conexión, sobre todo Atlanta, Chicago, Dallas, los de Nueva York ni hablar. Así que la situación aérea no estaba de la mejor y tomamos la decisión de volvernos manejando con una minivan que teníamos 5 personas, incluido yo, mis hermanos y 2 mecánicos. Ese mismo viernes decidimos salir para Indianápolis sin parar, porque tampoco confías en los hoteles, tratábamos de llegar obviamente con la responsabilidad de que si estábamos muy cansados íbamos a parar.
Los vuelos los perdimos, los vuelos realmente ni siquiera, al estar tan tarde no hay manera que te los recuperen, así que en ese momento creo que priorizamos la seguridad y del equipo y de todos, porque lo peor que te puede pasar es sentir que uno está por ahí contagiado por haber tomado un avión y llegar a tu casa sintiéndote bien, pero con la duda si estás o no estás contagiado, y por más que uno haga la cuarentena dentro de tu propia casa, está la familia, están los hijos, la esposa, es muy difícil asegurar que uno no lo va a contagiar, y es algo muy muy grave que puede acabar con la vida de las personas. Así que en esa situación de pánico, rápidamente los pilotos se fueron todos. Tratamos, creo que en tiempo récord se cerró todo, se guardó todo dentro de los trailers, sacar el piso, la carpa, bueno, todo lo que eso significa. Y a las 3 de la tarde pasamos por el hotel a buscar las cosas y encaramos un viaje muy largo hacia Indianápolis. Son 18, más o menos 18 horas de viaje manejando. Y cada uno para su casa, y de esa manera terminaba un fin de semana negro, si se quiere, porque era la confirmación de la gravedad de lo que era el coronavirus a nivel mundial, y nosotros ya siendo víctimas reales de lo que estaba siendo afectado como todo el mundo por este coronavirus. Así que bueno, quedó en pausa el campeonato, desde ese momento el taller cerrado, camiones guardados en el taller. Ese mismo domingo mandé una notificación a toda la gente del equipo que se suspendían las actividades hasta previo aviso, que todo el mundo tenía prohibido el ingreso al taller de Juncos Racing. De hecho está cerrado desde ese día, ya van 2 semanas, un poquito más de 2 semanas de ese momento. Y bueno, acá estamos, tratando como todos de que esto se pase lo más rápido posible y de todos continuar a nuestra vida normal. Pero eso fue un poquito el fin de semana para sintetizar, muchas idas y vueltas, mucha tensión, muy difícil de lidiar, porque uno no sabe qué hacer y estamos ante algo que uno desconoce, que uno piensa será verdad, será mentira, es tan así, no es tan así, será tan grave o no, pero creo que la categoría tomó la decisión correcta. Gracias Road to Indy, gracias Nandes en Promotion, Indycar también, porque creo que entre todos se tomaron las decisiones que había que tomar. Dios quiera que el campeonato se pueda reanudar, estamos muy fuertes, nos sentíamos muy bien después de ese entrenamiento, realmente muy motivados, con un grupo de gente fantástico. Quiero agradecer a todos mis mecánicos, ingenieros, pilotos, papás de pilotos, sponsors, toda la categoría, todo lo que hacen posible el Road to Indy, mi familia obviamente por siempre estar presente y mancarnos en esta actividad que es tan rara, tan diferente a todas, tan intensa como es el automovilismo. Pero bueno, quería compartir esto con ustedes, otro capítulo de Inside Juncos, un poquito la interna de lo que fue el equipo en esa carrera que terminó cancelándose. That's all for today, guys. Sorry for a lot of Spanish, but you guys gonna have all the translation. Great question, Gaston, and we're gonna keep doing this Inside Juncos. A lot of news, a lot of new things coming up with the eSport Juncos Racing that we announced last week. New drivers that will be announced this week on that part as well, on the eSport side. Races going on last weekend. I want to thank all the drivers. We're going to have, like I said, new drivers coming up. So stay tuned with Juncos Racing. Stay home. We got to stay home through all this coronavirus situation. Thank you guys for watching again. Be safe. See you next time.